Amigos de Letras de Café, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos solitos, Marino nos dejó solito, mi compañero Basilio y yo, pero vamos a llevar una conversación bien interesante para todos ustedes. Además, hay una entrevista internacional exclusiva con la escritora Gabriela Cabezón Cámara, que va a ser la última parte de esta entrega. Cuéntame, Basilio, bueno, ¿qué tenemos? Lisa, y precisamente esa entrevista la hicimos en el marco de Mar de Palabras. Fabuloso. Que fue el gran evento que pasó en la ciudad colonial, en el Hotel Quinto, y que representó un antes y un después. Fue toda una feria, un festival, no del libro, sino de la palabra, de las ideas, del pensamiento. Nos visitaron grandes escritores, desde Juan Villoro y Juan Gabriel Vázquez, hasta Mayra Montero, Juno Díaz, etcétera. O sea que a mí me entusiasma mucho, no solamente porque yo, desde el primer momento que Minerva y Yulisa me comunican la idea y los trabajos que estaban realizando en torno, me convertí en embajadora de este proyecto maravilloso que este país necesita. Pero te digo les digo a todos que me llena de entusiasmo porque eso responde a una necesidad cultural y literaria que tenemos en el país. Y tengo que aprovechar la ocasión para felicitar a Minerva, para felicitar a Yulisa y a todo el equipo completo, comunicación, equipo técnico, toda la gente que unió un esfuerzo con una sinergia, con una energía tan bonita, tan positiva, tan alegre, con voluntad y entusiasmo para que el país pudiera lucírsela en un evento internacional tan importante y que dejó tantas impresiones positivas. Y no lo digo yo, lo dicen los diarios internacionales, lo dicen los autores que nos acompañaron durante una jornada de 3 días. Maravilloso Mar de Palabras. Bueno, hoy salió una entrevista en ABC a Miguel Yurul. Sí. O sea que vinieron reporteras, periodistas del ABC, del país. Y eso es muy importante, que ese evento concita la atención de la prensa internacional. Además, adaptándose, innovando, sobre todo para hacer el uso de las tecnologías y de las redes sociales, el impacto tan importante que tuvo en las redes sociales este evento. Y el poder de convocatoria durante meses, organizando, planificando. También contando con la asesoría de Claudia Neira Bermúdez, que es la directora ejecutiva de Centroamérica Cuenta, que fue la primera experiencia, ¿no?, en República Dominicana que tuvimos con un evento de esa magnitud y que contó precisamente con la coordinación y la participación dominicana de la Fundación René del Risco, que preside Minerva del Risco, y de cuyo comité yo formo parte, conjuntamente con Soledad Álvarez y otros, José Mármol, etcétera. Bueno, y esta vez la idea de Minerva fue enfrentarse a ese gran reto, a ese gran desafío, de hacer una especie de una versión dominicana de Centroamérica Cuenta, desde la plataforma de su fundación, y contando siempre con la asesoría técnica de Claudia y de su equipo, ¿no? Y como mujer valiente, la verdad es que fue un evento sin precedentes. Sí, sin duda. Así como es la naturaleza de ese evento. El primer encuentro de este tipo en la región del Caribe, o sea, y la calidad de los autores que nos visitaron, la calidad de los expositores. Se presentó una obra de teatro de Juan Villoro aquí en el Centro Cultural de Indotel. También nuestro amigo queridísimo Frank Baez presentó un cuento un libro de no ficción. Se hicieron talleres para animadores de lectura. Benito Taibo dio un excelente curso, él y su mujer. Se hicieron más de 16 conferencias. Benito estuvo en el Centro León, ¿verdad? En el centro, creo que en el Centro León o en el 516, ¿no? Y también estuvo en el Hotel Kimpton. Eso fue la mañana del domingo. Se hizo un taller exclusivo para animadores de lecturas con Benito Taibo, pero de todos. Es un tipo espectacular, con un sentido del humor, una gracia, así lo demostró en los coloquios. Él vino para Centroamérica Cuenta, él había venido a ferias del libro, yo lo conocí desde hace muchos años, creo que en el 2010 lo conocí cuando se le dedicó la Feria del Libro a México. Él es un escritor muy importante en México como promotor de lectura, como difusor, dando talleres de animación a la lectura, como escritor infantil, como escritor, como narrador, como poeta, y un gran conversador. O sea que él es un gran tallerista también. Y eso fue una magnífica oportunidad para que él
desplegara todo ese conocimiento, toda esa experiencia que tiene, impartiendo ese taller. De modo que el evento fue muchas cosas, fue un abanico, coloquios, discusiones, debates, mesas, talleres y venta de libros. Participaron pero mira, algunos libreros. Sí, antes de entrar ahí, en los más de 16 conversatorios, yo tengo que destacar, porque es que es una cosa impresionante, la participación de Juan Villoro. Sí. Ese hombre tiene espectacular y una calidad humana y una inteligencia natural. Y habla con una pasión, con un entusiasmo. Y tiene ese gran conocimiento literario, cultural y del mundo que expresa Juan Villoro. Lo combina con un cerebro velocidad galaxia. Tiene una gran velocidad de pensamiento. Impresionante esa capacidad narrativa de Villoro, que en una conversación casual, él puede llevarte del punto I al punto no sé qué, de una forma tan mágica. Porque él combina una cosa muy extraña en un escritor, y es la experiencia del escritor, del intelectual, y también del periodista. Correcto. Y del comunicador. Él durante muchos años hizo un programa de radio, de rock, y también sabe mucho de fútbol. Sí, tiene de una modo que facilidad escribe de crónicas, cuentos, novelas, ensayo, crítica, teatro. Lo único que no escribe es poesía. Y es hijo de un gran intelectual que fue Luis Villoro, un gran filósofo. De modo que él es una persona muy versátil, un gran expositor. Y una cosa importante es que él es asesor ya de este festival, Mar de Palabras. Y yo creo que va a seguir viniendo junto a Sergio Ramírez, que también pertenece al board de Más de Palabras. Sí, y que es el creador y el fundador de Centroamérica Cuenta. Y también la participación de Juan Gabriel Vázquez, que también es un colaborador de Centroamérica Cuenta. Excelente. Ambos le pidieron a Minerva que querían volver. Sí. Y fue una gran experiencia. No, espérate, ya tenemos fecha. Sí, ya hay fecha. Sí, ya tenemos fecha. ¿Cuándo? Para junio del año próximo, Dios mediante, la segunda versión del Festival de Literatura Mar de Palabras. O sea, en 11 meses. No te voy a dar los días porque Yulisa eso lo mandó privadito en estos días, pero ya se empezó a trabajar para la segunda versión. Es que tiene que ser así. Y hay un tema, un desafío, y es que ese lugar, dice Minerva, que ya será pequeño. Será pequeño. Porque se llenó, casi se llenó. A toda capacidad. Sobre todo y el primer sábado, día. Y el viernes y sábado se desbordó. Se desbordó. Porque afuera, donde estaban que hay que destacar eso, que tú comentabas ahorita y yo te interrumpí, hay que destacar que estuvieron presentes 3 librerías. Calliope, con las chicas de Calliope estuvieron presentes. Estuvo presente Cuesta, libros. Y SDQ Lee. Y estuvo presente Víctor, el tipo de los libros, con SDQ Lee. Ajá. Y tuvieron una venta buenísima. Sí, porque trajeron los libros de los autores invitados. Y así el público compraba los libros y también conseguía las firmas de los escritores. O sea que en sentido general a mí me pareció una experiencia maravillosa. Fue un gran ambiente y también una cosa importante y fue la mecánica, la dinámica del evento mismo, que no fue cansón. Por ejemplo, cada coloquio era medido, ¿no? El tiempo se medía y avisaban, faltan 5 minutos, faltan 4, 3, 2, 1. Y luego no había preguntas del público. Eso era importante porque a veces cuando se le da participación al público, se extiende, se dispersa y se hace un caos. Entonces solo se mantuvo así. Y eso garantizó que se hicieran a veces 3 en la mañana y 3 en la tarde, o 4 mesas cada día. Y fue mediante esa dinámica, ¿no? Que creo que, bueno, en gran medida fue la misma versión de Centroamérica Cuenta. Esa experiencia. Parecida. Termina un coloquio y luego el otro, donde hay un moderador, 3 expositores. Hablan, conversan, no se lee, se responden preguntas. Son como una especie de entrevistas en vivo, ¿no? Sí. Diálogos. Para poner a circular ideas, debatir temas, y no solamente literario, ¿viste? Ahí se discutieron temas ecológicos, medioambientales, sociales, políticos. O sea, temas sobre democracia, sobre el acontecer político, derechos humanos, temas que tienen que ver con las libertades. Sobre todo precisamente por estimular aquel pensamiento crítico, no solamente literario ni narrativo propiamente, sino el pensamiento crítico que se construye a través de la lectura. Y una cosa importante era que cada escritor contaba su experiencia de cómo escribe, de sus hábitos, y eso es importante para los futuros escritores, no solo para los lectores,
para aprender, para conocer cómo han llegado a la literatura y cómo escriben, conciben sus libros y las tramas, las intrigas de sus novelas y de sus cuentos. Eso fue muy importante. Y para los lectores, una aproximación a los autores. Porque a veces, cuando uno se introduce en el texto o en los textos, depende del tipo que uno le interese leer, porque no todo el mundo lee novela o cuentos. Uno tiene una idea de quién escribe, uno lo admira, por eso que uno lee, uno lo sigue, por las obras que producen, pero a veces uno tiene que tener este tipo de contacto para poder saludar al autor, tomarte una foto con él, reflexionar brevemente sobre algo. Daban pausas. Porque en el caso de Juan Gabriel Vázquez, que bueno, lo compartimos incluso, cuando me tocó conversar con él y recordarle que yo estuve moderando los nombres de Felisa con el grupo de mujeres que leen, ahí yo le di detalles. Se emocionó él, creo. Sí, él se emocionó. Y se sorprendió. Y también se sorprendió precisamente por los detalles que yo como lectora pude identificar dentro de su narrativa. Y esa misma experiencia que me ocurrió con Juan Gabriel Vázquez, me ocurrió con Aroa Moreno Durán, con La hija del comunista, que fue una excelente obra que ella publicó, también con Gabriela Cabezón Cámara, que es nuestra invitada internacional para el bloque final de esta entrega, pero también con Mayra Montero y con muchos otros, que los lectores, los participantes del evento tuvieron la oportunidad de interactuar con ellos, de llevarle los libros. Los momentos más emotivos, ¿cuáles fueron? Yo pienso que fue el de Junot Díaz cuando habló, porque fue el que despertó más risa, porque él es así, muy desenfadado, rompe esquemas. Sí. Y también la participación de la chica dominicana, ¿cómo se llama? Cleiby Natera. Natera. Cleiby Natera. Que fue muy sincera, ¿no? Sí, particularmente porque la historia que Cleiby cuenta en esta novela, yo creo que es Neruda on the Park. Sí, sí. Y habló de su vida también. Es una novela ficcionada en la que ella combina algunas situaciones que ella y su familia vivieron al emigrar a Estados Unidos, y en el panel ella conversó muchísimo sobre eso. Y Junot, ¿qué decirte? Junot tiene una personalidad tan acogedora, tan impresionante. La forma en la que él habla, ese Spanglish que tiene más inglés que español. A veces se le olvidan las palabras en español. Esas ocurrencias que son muy típicas de la dominicanidad, de la gente que vive en la diáspora, más en Estados Unidos. Y sobre todo de él, de ese gueto de la Manhattan, de los dominicanos. Y él que se fue tan pequeño, con un escaso dominio del español, se le mezcla con el inglés, su experiencia como escritor. Y él es muy sincero contando lo que sucede y lo que él es y cómo vive y lo que él es como escritor dominicano de la diáspora, que escribe en inglés. Y también, que escribe en inglés. Y también la esencia, yo creo que ellos dos quisieron dejar sobre la mesa: los dominicanos hacemos y somos esto en Estados Unidos. Y esa fue una de las partes más emotivas. Y luego fue el coloquio homenaje a Vargas Llosa. Por supuesto, en la parte inaugural. Con Soledad Álvarez y Juan Gabriel Vázquez, que es una especie como de continuador o discípulo de Vargas Llosa, que quiere llevar más o menos la misma trayectoria, ¿no? Fue también bastante importante. El coloquio sobre la democracia fue muy interesante, sobre el populismo, los temas migratorios. Esa chica mexicana, Dresser, ¿verdad? Sí, Dresser. Sí, brillante, ¿no? Ese coloquio con Flavio Darío Espinal, un venezolano. Perdóname, destacar la intervención, la participación de Flavio Darío Espinal en ese panel. Sí, que fue moderador, ¿verdad? No, creo que fue expositor. No, él fue expositor. Y la visión, sobre todo esa mirada política y de democracia y de derechos humanos que Fabio le dio al tema. Te habla de una experiencia teórico-académica, de un dominio académico, de un manejo de los temas impresionante. Sí, él es muy bueno. Yo lo felicité y así también lo hizo la otra vez en Centroamérica Cuenta. Sí, excelente. Porque él es un pensador del tema de la institucionalidad, del constitucionalismo, de la democracia. Bueno, y son los temas que él aborda en los artículos que escribe. Indudablemente. Bueno, y fue un debate interesante, un cruce de ideas, visiones de la República Dominicana, desde México, de toda América Latina, sobre lo que está sucediendo hoy día en Estados Unidos, con los temas migratorios, el populismo, la emergencia de la derecha, etcétera.
en República Dominicana, bueno, sobre todo en América Latina, y fue un coloquio muy interesante que despertó el interés de todos los dominicanos interesados en el tema político. Vamos a dejar algo para la segunda parte. Sí. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Volvemos. Amigos de Letras de Café, gracias por el favor de su sintonía. Continuamos conversando. Basilio, antes de la interrupción de la pausa, conversábamos sobre los momentos más destacados y más emotivos, a nuestro juicio, ocurridos en Mar de Palabras. Pero también hay algo que hay que destacar. Cuando nosotros hablamos de la participación, o sea, de la integración de la gente, de la receptividad que tuvo el evento, se nos pasó como por debajo que ese fin de semana llovió muchísimo y como quiera desde la gente se hizo presente en el evento. Cuando yo estaba llegando, que el evento iniciaba a las 5, a las 4, ya empezó la lluvia. Yo pensé, se va a devolver todo el mundo. Porque aquí cuando llueve todo el mundo se encierra, no sale. Pero el hecho de que se hiciera en un solo recinto, techado. Dice la voz popular que los dominicanos se encuevan cuando está lloviendo. Pero el hecho de que también había un temor al tema de la zona colonial, la restauración. El tema de los parqueos. Los parqueos. Por la situación que hay ahí. Sí, pero después que ya estábamos allá, pues todo el mundo sabía que había que quedarse ahí, ¿no? Todo el tiempo. Eso fue el viernes para la apertura. Ahí di unas palabras sobre Luis Rafael Sánchez, a quien se le hizo un homenaje, pero que desafortunadamente no pudo venir por un tema de salud. Ya tiene 89 años, pero espero que se mejore. Y 89 luego, años de una vida muy productiva. Y luego el discurso brillantísimo y emotivo de Minerva del Risco para darle la apertura. Bueno, luego una foto y ahí empezaron los debates. La parte fuerte, gruesa, fue sábado y domingo, ¿verdad? Muy intenso. Creo que eran 8 coloquios por día. Sí, eran muchos. Por día, ¿verdad? Eran muchos. Creo que 3 y 3 o 4 y 4. Bueno, eran como 2 en la mañana y 2 en la tarde. El domingo fue el día más largo, porque fue el último. Sí, terminó a las 8. A las 8 y pico terminamos. Sí. Y luego, bueno, hubo una fiesta, en fin. Y la obra de teatro que vimos en Indotel. Excelente. O sea que también se expandió un poco a la zona colonial, al Centro Cultural de España, a Indotel. Y no sé si a otro lugar también. Creo que a Santiago, ¿verdad? El Centro León de Santiago, sí, creo que en el Centro León también. Sí, se dio un taller. Sí. O sea que hubo fue muy dinámico, muy movido. Y solo fue un festival, no una feria del libro. Exactamente. O sea porque eso es algo que también hay que destacarlo. Es el primer festival de literatura en la región del Caribe. Festival, no feria del libro. Es una especie de Hay Festival. Common Hay Festival. Que es lo que se hace, y se hace itinerante. Exactamente. Entonces yo pienso, bueno, y hay que destacar también la participación del sector privado, el apoyo y de las instituciones. No, mira, qué bueno que lo tocas. De algunas instituciones del gobierno que apoyaron. Qué bueno que lo tocas, porque sin ese apoyo no se hubiese podido porque hacer. mi parte mi parte ciudadana y lo que queda de la mujer política no puede dejar pasar algunas cosas. Sí. Yo tengo que reconocer y felicitar el apoyo que ofreció el Ministerio de Turismo en la persona de David Collado al Festival Mar de Palabras. Sí. Y te lo digo porque hubo una preocupación tal, o sea, un interés porque las cosas se dieran, porque el país brillara. Primero, ellos no quisieron aparecer en cara para nada porque no lo necesitan. No, ni el logo lo pusieron. No, ellos ofrecieron, había un banner normal y todo se realizó normal. Pero fíjate, voy a cometer una indiscreción, que espero que Minerva me la perdone. Sí. David llamó a Minerva. Al final de la realización del primer día y ver el impacto que tuvo esto, él se preocupó y le llamó, oye Minerva, te felicito. Sí. Él apoyó Centroamérica Cuenta Cuenten también. conmigo para el año próximo. Sí, eso es importantísimo. Por el impacto y la trascendencia internacional y local. Él fue el primero en ofrecerle el apoyo a Minerva. Por eso fue que Minerva decidió hacerlo. Mi respeto para David. Y también para Centroamérica Cuenta, él dio un gran apoyo. O sea que sin embargo, tiene visión, ¿no? Como digo la parte buena,
y reconocer cuando nuestros funcionarios públicos atienden este tipo de iniciativas tan necesarias en nuestro país, sobre todo el tema de estimular la lectura, de incentivar el pensamiento crítico. Como digo eso de David Collado y su apoyo, que mis respetos para ti, David, porque de verdad que sin el Ministerio de Turismo tal vez, sin el apoyo del Ministerio de Turismo tal vez no se hubieran podido concretizar algunas cosas que se dieron maravillosamente. E hizo falta el Ministerio de Cultura. Sí, hay gente que no le gusta que uno lo diga, pero realmente es cultura. Sí. Es el Ministerio de Cultura. Y es quien debe estar presente en todas las actividades de este tipo. Y que me perdone Roberto Ángel Salcedo, que es el ministro actual de esta cartera, pero realmente hay cosas que no se van a resolver inaugurando locales sin tener un soporte. Es un tema de construcción colectiva. Y por ejemplo, este tipo de evento era un escenario ideal del que se pudiera partir para estimular la lectura y el pensamiento crítico. Sin embargo, o no obstante, para la próxima oportunidad, que sería el año próximo, si es Roberto Ángel que está dirigiendo cultura, pues debería considerar una presencia importante en la participación de este festival Mar de Palabras. Es un festival de cultura, un festival literario. Exactamente. Del libro, exactamente, de las ideas. Para Centroamérica Cuenta tampoco hubo ningún apoyo del Ministerio de Cultura. Tampoco. O Minerva no lo pidió, ¿no? La idea era hacer algo contando con el apoyo del sector privado. Sí, pero oye, ¿qué ocurre con esto? Cuando tú tienes, digo, porque yo tuve muchos años y me preocupé por formarme mucho en el área, cuando tú tienes un criterio del buen manejo de la gestión pública, hay iniciativas que aunque sean privadas, tienen un impacto muy fuerte en la sociedad, muy importante, se proyectan hacia el futuro, o sea, son acciones multiplicadoras de ese mensaje, que probablemente tú no veas los resultados en este momento, pero en un mediano y largo plazo sí los puedes y hay instituciones ver. Entonces eres tú que tienes que buscar. Y hay instituciones que como vieron el éxito del evento, pues el próximo año se pondrán las pilas. Bueno, ¿no? yo espero que sí. Yo espero que sí, realmente. Pero realmente hubo una gran cobertura, los medios también tuvieron una gran participación. Grandes periodistas tuvieron también participación, o moderando, o interviniendo en los debates. Bueno, ahí estuvo Alicia Ortega. Oye, Percio Maldonado. Qué bueno que recordamos a Percio. Sí. Mi aprecio para usted, maestro. Qué excelente moderación ese panel de Percio Maldonado. Él es muy bueno. O sea, óyeme, te digo que todo se hizo con un criterio de calidad. También el papel de las redes sociales durante meses. Sí. O sea, fueron unos meses en los que estuvimos trabajando mucho el tema de las redes Instagram, sociales. Facebook. Como una forma de llegar a ese público Twitter interactivo que hoy recibe toda la información a través de los aparatos. Y las imágenes, las fotografías, las fotos de grupos, los videos de manera instantánea. Excelente. La transmisión. Algo súper importante. Y que gracias que lo mencionaste para que no se nos quede. La transmisión por streaming. Agradecer a esta planta RNN, agradecer al doctor Ricardo Rojas León, agradecer a todo el equipo de producción, agradecer al equipo técnico que estuvo ahí, que se trasladó, que se preocupó por hacer todo con un criterio de excelencia para que esa transmisión saliera de la forma en que salió y para que las personas que se comunicaron, que se conectaron vía streaming, que estaban fuera del país, tuvieran esa imagen y sonido de calidad a través de los medios de RNN. O sea, fue por eso te decía, es una actividad que concentra a un grupo de talentos que hicieron que fuera posible el gran éxito que tuvo Mar de Palabras. Y las entrevistas que hicimos allá en vivo, a Mayra Montero, a Gabriela Cabezón Cámara, que ya estamos pasando por acá, las que hizo Ricardo Rojas León. Sí, que creo que a Juan Villoro, que Ricardo Rojas León, el doctor Ricardo, entrevistó a Juan Villoro y también a Camilo Hoyos. Ajá, un colombiano, sí. Sí, también lo entrevistó a él. O sea que... Y también fue muy impactante el nivel de los debates, ¿no? La calidad de los debates. Sobre todo eso. Esa capacidad expositiva de tantos escritores, que es algo como que no es muy común entre los escritores, que son personas más dadas a la escritura, a la palabra escrita. Pero por eso te decía que el grupo que se invitó para fundar el Festival Mar de Palabras, todos tienen una capacidad
crítica, de análisis, facilidad de palabra, son gente muy involucrada socialmente, algunos tienen mucha experiencia periodística, entonces eso le dio como un plus a los debates de los conversatorios que se hicieron. Y otro elemento fue la presencia de tantos autores jóvenes, sí, muchachas, escritoras y escritores, sí, mexicanos, colombianos, españoles, etcétera, sí, que con un gran nivel, ¿no? Y eso es un estímulo para los jóvenes escritores dominicanos, porque se ven en ese espejo. Sí. Nace la admiración, el estímulo por la escritura. Sobre todo porque tiene un mensaje directo que dice que en este tiempo existen los escenarios y las herramientas que te permiten presentar y proyectar tu trabajo. Y que se puede. Y no esperar que tú tengas 60 años para que la gente te conozca. Claro, y que se puede lograr ser escritor relativamente joven y publicar los libros, ganar premios, concursos y reconocimiento. Eso fue muy importante. Entonces, es que hay un factor común entre todos los comentarios, o la mayoría, perdóname, de los comentarios de los autores durante todo el festival, y fue que ellos hablaban sobre el uso de los dispositivos. Se lo iba a decir a Marino. De los dispositivos móviles y del uso de las redes sociales. Casi todos dijeron. De cómo ellos todos han reducido el uso de las redes sociales y de los dispositivos móviles porque les distrae mucho. Para poder escribir. Sí. Y como esas ideas, muchas otras, tips para escribir novelas, para escribir cuentos. Todas esas experiencias funcionan, son importantes. Claro. Que era lo que hacía falta en el país. Por eso nosotros siempre hemos estado a la retaguardia, rezagados. Y es que necesitábamos esos contactos, esas experiencias, esas amistades literarias y esos instrumentos y esas vías de comunicación. Sobre todo en este momento, en donde existen herramientas que le permiten al escritor tener más facilidad para traducir los textos, para colocarlos a través de las redes sociales en otras plataformas, que tenga un alcance mundial, que eso antes no se tenía. Hubo grandes temas y debates, pero uno siempre echa de menos algunos. Por ejemplo, eché de menos el tema de la guerra de Ucrania, la guerra de Israel, Irán, quizás fue un poco tarde. Y eché un poco de menos también los retos y los desafíos de los escritores frente a la inteligencia artificial. Sí, eso es una tarea pendiente. Y sobre todo la traducción, si va a desaparecer o no, si los traductores desaparecerán o no, los escritores, si serán reemplazados. Eso es un tema muy sensible. Sí, porque ya hay aplicaciones de inteligencia artificial que te hacen ese trabajo. Ese tema faltó. Y también un poco faltó, más jóvenes como público, ¿no? Ya no tanto como escritores, que sí hubo una gran participación de jóvenes. Yo noté que en el público, como lectores, el segundo día, que fue sábado, sobre todo en la tanda vespertina, sí se integró mucho público joven. Sí. Se notó en los paneles y se notó en la parte de los stands de las librerías. La mayoría de los que se dieron cita a comprar libros, la mayoría eran muchachos jóvenes. Fue un gran ambiente, además el hotel lo permitió, el hecho de que las personas podían, una vez que terminaban los coloquios, continuar conversando en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en los pasillos, en los barcitos, en los bares, en el área de ahí donde estaban vendiendo los libros, en el patio. Sí. Fue una gran experiencia. Las fotos que se tomaron de grupo, muy importante, de los organizadores y de los escritores. Yo pienso que los escritores se llevaron una gran experiencia, ¿no? Todos. Hay una efervescencia con eso todavía. Y hay un entusiasmo todavía. Que no han sudado la fiebre. No, esa fiebre no la hemos sudado, te lo digo yo, que la padezco todavía. O sea, y no solamente de nosotros. Creo que 3 días fueron pocos, ¿verdad? Sí, realmente. Vamos a ver si se hace, si se hace por yo una semana. Yo no creo que Minerva se quiera arriesgar a una semana por el tema de que no integra una feria del libro como tal, sino como festival. Pero realmente nos quedamos. Sí, pero no se queda esperando más. Sí, como decimos los dominicanos, nos quedamos como con el gustito de que se extendiera unos días más, precisamente por la calidad de lo que se hizo, que fue muy buena. Y te hablaba de la efervescencia. Hay un tema de costo. Porque todavía al día de hoy, ayer, viendo las redes sociales, autores y participantes siguen subiendo contenido que se hizo de Mar de Palabras, subiéndolo a las redes sociales. Eso pasa también. Muchos videos, audios y fotografías. No solamente de las participaciones que salen a través de la cuenta de Mar de Palabras o de cualquiera de nosotros, como los amigos del bar o algunos autores. Gente que fue,
que participó en y también fue muy importante la participación de los grupos de lectura. Sí, por supuesto. Tertulia Urbana. Por supuesto. Otros. Por supuesto. Talleres. Allá hizo una tertulia urbana, que tengo que decirlo, sí, a las chicas como yo digo, hola chicas, a las chicas de Yulisa Álvarez, a las chicas de Yulisa Álvarez, el grupo de tertulia urbana, excelente grupo, y que tuvo una participación, la gente de Yasmín, la gente de Yaruzca Virginia Coco, la gente de Virginia Soliman, de Mujeres que Leen, la gente de Yaruzca, o sea Coco, que hizo una gran maestría de ceremonia. No, Yaruzca, espectacular. Sí. Espectacular. Yo la felicité a la rubia, la encontré el otro día en el desayuno y le dije, óyeme, excelente. Aparte de que yo quiero mucho esa familia, claro, esa es una familia de estrellas, yo las quiero mucho a todas, pero a Yaruzca le tengo, como es con la que más he interactuado, le tengo un cariño especial. A doña Minerva, que le mando besos donde quiera que me encuentre una cosa de ella, porque yo soy admiradora de esa familia. Es una familia de estrellas, indudablemente, pero en sentido general, y ya para cerrar este bloque, sí, excelente esta iniciativa de Mar de Palabras. Sí, felicitamos, animamos a Minerva, a la fundación, a todo el equipo, y con más ánimo. Y si hay algún detallito suelto que no se consideró en esta primera versión, siempre superar la versión anterior, para convertir Mar de Palabras en un evento de trascendencia universal. Sí, entonces vamos a hacer el segundo corte. Y cuando regresemos, entonces, vamos a compartir la entrevista internacional realizada a la escritora Gabriela Cabezón Cámara, la chica de las mujeres del Naranjel. No se muevan, regresamos. Amigos de Letras de Café, les dejamos con la entrevista internacional realizada en el marco del Festival Mar de Palabras a la destacada escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara, autora de varias obras de mucho prestigio internacional y premios y reconocimientos. La van a disfrutar mucho. Adelante, veamos. Amigos de Letras de Café, continuamos en este programa especial en el marco de la celebración del primer Festival de Literatura del Caribe desde República Dominicana y para el mundo, Mar de Palabras. Muy complacidos con recibir por parte de todo nuestro equipo a una gran escritora, amiga de todos aquí en el festival, Gabriela Cabezón Cámara. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias, Lisa. Bienvenida, Gabriela. Esa es la primera vez que visita Santo Domingo. Es la primera vez. ¿Y al Caribe también? No, en el Caribe se lo he estado en Cuba. Un par de veces, pero bueno, es la primera vez, pero no va a ser la última. Claro. Estamos muy felices de que estés acá. Yo estoy encantada. Veo que en Argentina ahora hay una especie de boom de narradoras, de Mariana Enríquez, el caso tuyo y de otras. ¿A qué se debe ese fenómeno? Una especie como de post-boom de la narrativa femenina en el Cono Sur y sobre todo en Argentina. Me parece que se debe justamente a eso, ¿no? A que tengamos que pensar en la existencia de una narrativa femenina, en el sentido de que no debería ni llamarnos la atención, ni ser calificada de ninguna manera, pero hubo como una emergencia, y yo creo que esto está relacionado con la cantidad de muy pequeñas editoriales que empezó a haber en Argentina a partir del año 2000, 2001. Y entonces empezó a acceder mucha más gente a la publicación y empezaron a acceder sectores sociales que antes accedían poco y nada, como por ejemplo las mujeres, pero también empiezan a ser publicadas ahora personas de comunidades indígenas y de otros colectivos sociales. Me parece que ha sucedido algo así como una democratización de la publicación, porque escribir, bueno, no debería llamar la atención. Una de las primeras sin voces auténticamente latinoamericanas es la de Sor Juana Inés de la Cruz, por decir una, que era una mujer. Y sin embargo sigue sorprendiendo, ¿no?,
que las mujeres escribamos, publiquemos. Y que ganaste un premio justamente que lleva el nombre de Sor Juana. Gané el de Sor Juana Chocha. Sí. Gracias, Sor Juana. Mexicana, pero universal. Todo, mexicana, pero universal y enorme. Barroca, signo de enorme, oro. Hermosa. Sí, pasó, me parece que eso, que se está democratizando la publicación y que entonces más personas de distintos grupos sociales y sobre todo la emergencia de editoriales independientes. Eso es un fenómeno. Eso sucedió en Argentina después de la cartonera, que se llama una editorial. Las cartoneras, sí. También de la última crisis colosal. Exacto. Porque ahora estamos en una crisis enorme, tuvimos varias enormes, pero esa fue de dimensiones... 2001, ¿verdad? Sí, esa fue colosal. Y alrededor de ese momento, curiosamente, paradójicamente, surgieron muchas pequeñas editoriales y ahí, bueno, se empezó a democratizar lo que se publicaba. ¿A quiénes se publicaba? Por ejemplo, nosotros conocíamos muy bien de narradoras a Luisa Valenzuela, ¿no? Que se considera como una gran escritora del post-boom y una gran cuentista y sobre todo autora de libros de microrelato. Sí, hay... bueno, está Luisa y había muchas otras mujeres de su generación y mayores que ella que eran grandísimas escritoras. La Socampo, Libertad de Mitrópolos, bueno, muchísimas, Sara Gallardo, podríamos dar muchos nombres, pero por motivos que yo creo que eran culturales, no se les daba el lugar que se merecían, ¿no? Era como había una incapacidad en la sociedad para abrir ese espacio más allá de las calidades de sus escrituras que son enormes. Sí. Y ahora algo de eso por suerte parece que cambió y como sociedad estamos más abiertos. Y qué bueno. Qué maravilla. Gabriela, Las Niñas del Naranjel, ¿cómo nace esta historia? ¿Cómo tú empiezas a escribir esta historia? ¿Cuál fue el proceso que tú quieras compartir con nosotros? Algo anecdótico durante ese proceso de escritura, porque ese tipo de textos que envuelven esas historias tan interesantes, regularmente los escritores siempre tienen algo o gracioso que contar o alguna situación que se volvió reflexiva para ti durante todo ese proceso narrativo para la novela. Mira, en el final de mi novela anterior, que es Las aventuras de la China Iron, sí, acontecía en una parte del noreste de mi país en donde está el resto más grande de la Mata Atlántica. La Mata Atlántica es una selva que va desde el noreste de mi país hasta el norte de Río de Janeiro. Eso es enorme. Que por Salta es eso, ¿no? No, Misiones, yendo hacia el este, yendo hacia la costa atlántica. Okay. Era una superficie enorme, ahora queda muy poquito, pero bueno, cuestión que terminaba ahí esa novela y algo de mi corazón y de mi cuerpo y de mi deseo había quedado ahí. Y más o menos para la época en que salió publicada Las aventuras de China Iron, sucedieron esos incendios masivos y feroces en Australia, casi inmediatamente los de la Amazonía. Sí. Y ya para el primer año de la pandemia hubo unos incendios atroces en la cuenca del Paraná, en mi país. Atroces. Todos provocados de una manera u otra por el ser humano. En algunos casos directamente ahí, gente del sector inmobiliario, agroganaderos que quieren sacar el monte para que las vacas puedan pastar más tranquilas. Bueno, una cosa de un nivel de atrocidad enorme. Y entonces yo, por supuesto, estaba muy preocupada y angustiada con esto. Por otra parte, tenía la belleza de la selva. Y algo de estos incendios y de que fueran provocados por acción humana y de que sucedieran mayormente de esta manera en el sur global, me hizo pensar en el colonialismo. Sí. Bueno, no hace falta esforzarse mucho para poder pensar en eso. Claro. Y para poder escribir, yo necesito que haya una distancia. Si yo fuera a escribir sobre el colonialismo contemporáneo, estaría a los gritos. Y a mí me gusta hacer novelas de lenguaje, sí, no solo de tema. Sí. Entonces, no me sirve si tengo que salir a los gritos. Entonces, justo me acordé de la figura de Catalina Erauso, que yo había conocido en la casa de un gran amor que tuve, que tenía esta acuarelita, una acuarelita así,
en el que se ve a una persona en armadura con una lanza asesinando a alguien que es claramente indio, que está tirado a sus pies. Y abajo decía la monja alférez. Y a mí me llamó mucho la atención, porque obviamente el asesinado no era monja. ¿Quién quedaba? El que estaba en armadura. Y entonces, como yo no me esperaba para mí fue sorprendente que una monja fuera militar. No era... no me espero que las monjas sean militares. Claro. Entonces puse a averiguar quién era. Y bueno, rápidamente supe. Y bueno, cuando me acordé de este personaje histórico, pensé que lo que estaba sintiendo, las sensaciones que me estaban atravesando, podían llegar a pasar como por un embudo por esta figura histórica, que es una figura muy interesante por una mezcla de canalla con persona que se anima a hacer lo que se le da la gana cuando está prohibidísimo, y aventurero. Entonces toda esa mezcla de cosas, y esto sucede en el siglo XVII, en plena conquista. También me servía para pensar el colonialismo, pero con unos 400, 500 años de distancia, aunque nunca dejó de acontecer, aunque acontece ahora mismo. Y bueno, nosotros, los latinoamericanos, lo sabemos perfectamente. A propósito del indigenismo, de literatura gaucha, veo que hay en tu universo, como estrategia narrativa, funciona una especie de intertextualidad entre la literatura gaucha y la literatura queer. ¿Cómo se manifiesta ese fenómeno y cuál es el origen? Bueno, la gauchesca para un argentino es parte de la lengua. Vos no tenés que ni siquiera estar alfabetizado para poder decir: aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el alma que la desvela, una pena extraordinaria, o los hermanos se han unido, porque esa es la ley primera. Los versos de Martín Fierro son parte de nuestra lengua. O sea, vos podés no saber quién es Hernández, su autor, podés no saber quién es Martín Fierro, pero estos versos te los sabes. Entonces es muy constitutivo de nuestra lengua madre, el rioplatense, de nuestra cultura. Pero esos lunfardismos ya son arcaicos en Argentina, no se habla así. Esto no es lunfardismo, esto es gauchescas. Termina en 1872, más o menos, la gauchesca con Martín Fierro, y eso es unos cuantos años antes de que el lunfardo aparezca. Claro, eso es del siglo XIX, y el lunfardo es siglo XX. Sí, claro. Y claro, sí es anacrónico, pero es parte de nuestra lengua. Viste que la lengua que hablamos tiene un montón de anacronismos. Sí, claro. Solo que cuando están incorporados ni te suena arcaico, te suena como parte de la lengua. Y eso es la gauchesca para nosotros. Yo además amé la gauchesca, la estudié en la facultad, pero igual hubiera estado en mí porque está en mi lengua. Yo pensé que estaba más muerta, ¿no? Porque Borges se la recupera en las milongas, pero en la época temprana de Borges, de los años 20, por ahí 30. Lo que pasa es que la gauchesca en general y a Martín Fierro en particular es como un mito fundante de Argentina. El mito fundacional. Y pasa con ese mito lo que pasa con todos los mitos. Se retoma y se vuelve a contar. Se retoma y se vuelve a contar. Y todo eso es como una gran corriente de la literatura argentina. Nunca dejó de ser recontado, nunca dejó de ser vuelto a contar, y sigue siendo vuelto a contar hoy, y va a ser creciendo. Es como parte de algo que hay que pensar otra vez, Pues Martín Fierro es la belleza que hace algo inédito en su momento, que es usar la lengua del subalterno, del oprimido, del despreciado. Sí. O sea, la lengua del pueblo, y cuenta la Constitución del Estado-Nación Argentina, que es una constitución criminal, por supuesto, y eso es muy parte de la ficción del Estado-Nación, ¿no? De eso que nos constituye y que hace identidad, porque no por ficticio es menos identitario, y es menos importante. O sea que el Martín Fierro, como diría Ezequiel Martínez Estrada, se ha transfigurado, no muere. Sí, claro. No para muere su nunca. título. Claro, es un mito, está vivo, es como Jesucristo. Una épica, ¿no? A escala modestita, de pequeño Estado-Nación sudamericano. Claro. ¿Qué estás escribiendo ahora? Ahora estoy intentando escribir unos textos
lo menos antropocéntricos que puedo. Okay. Me está costando, pero me parece que es lo que tengo ganas de hacer, es necesario, y charlo con mis colegas y veo que somos unos cuantos los que tenemos esa inquietud, el deseo de intentarlo, porque es realmente difícil. Claro. Sí, algo en común, ¿verdad? Sí, es como algo que está surgiendo como necesidad. Me parece que no solo de los escritores y los lectores, sino de la tierra misma, que podamos corrernos de ese centro mentiroso y dejar de trabajar, o en todo caso impedir que los que decidieron que este mundo ya no vale la pena y que se acabe, que hay que destrozarlo, empezar a pensar que sí, vale la pena, está buenísimo. Hay entonces una preocupación ecológica en tu obra, ¿no? En tu literatura. Yo creo que decir ecológica es reducirlo un poco. O medioambiental. También. Yo diría que lo que hay es una preocupación por la posibilidad de las formas complejas de la vida de la Tierra, entre ellas de la vida. nuestra. Claro, por supuesto. Pero sí, de la vida misma. Sí. Que como cuando se dice ecológico o medioambiental, me parece que no tiene la fuerza que eso tiene. Y ahora, que se de los que limita. estamos acá La madre tierra. podría ni respirar si no hubiera árboles, Claro. y Sí. krill, y océano, y ballenas. O sea, tratar de ignorar eso es suicida. Y sin las abejas. Dijo Einstein Abejas tampoco. que cuando desaparezcan las abejas va a desaparecer. Sí, se acaba todo. todo. O sea, es una red, ¿viste? Es una red. Es Porque las súper abejas importante. pueden producir una polinización indirecta en las flores, sí, que es accidental, ¿no? Sí, sin polinización se va a mermar la fotosíntesis. Sin fotosíntesis, saludos, adiós, adiós. Muy bien, qué bueno. Pues Gabriela, nosotros estamos muy contentos de haberte recibido, de tenerte aquí en República Dominicana, en el marco de esta fiesta de la literatura y de la cultura que estamos compartiendo todos, y que para nosotros es un orgullo que desde aquí podamos hacer un ejercicio reflexivo de la literatura y de nuestra cultura conjunta, ¿no? A los amigos de Letras de Café también agradecerles por permanecer siempre en sintonía. Por favor, no olviden suscribirse a las plataformas digitales, estar pendiente todo lo que estamos compartiendo con ustedes durante este fin de semana del 27 al 29 de junio desde República Dominicana. Nos reencontramos en otro espacio. Seguimos. Muchísimas gracias. Estoy encantada de estar acá. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Basilio, entonces terminó el tiempo, ya debemos irnos, ya se completó la entrega de esta semana. Se nos acabó el tiempo, como se acabó también Mar de Palabras, Sí, pero hicimos un gran balance, sí. una gran evaluación muy positiva de ese gran evento, de ese gran festival que engalanó la ciudad colonial y la ciudad capital. Y que esperamos, por supuesto, que la segunda versión supere a la primera. Como siempre, como debe ser. Así que nuestras felicitaciones de nuevo a la Fundación René del Risco, a Minerva del Risco, a Flavio Darío, a Yulisa Álvarez y a todo el equipo que trabajó para hacer este evento con ese nivel, con esa altura, como lo fue Mar de Palabras. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado en esta entrega. Les esperamos la semana próxima. No se olviden de leer. Como siempre.